los días de nuestras casas, pero sé que los que manejan, los que conducen mucho, también lo van a entender. En varias ocasiones hemos estado a punto de chocar, de que nos choquen, mejor dicho, pero hemos visto la misericordia de Dios que nos ha librado, que nos ha salvado, y estamos agradecidos con mi esposa, con mi familia, porque es fuerte. Uno, claro, ve accidentes todos los días, ¿cierto? Pero el verlo de cerca es diferente. Entonces uno en esos momentos piensa, uno en esos momentos medita y le da las gracias a Dios. Todas las mañanas nosotros nos encomendamos a Dios porque sabemos de primera fuente que puede pasar cualquier cosa. Durante el día puede pasar cualquier cosa. Y no estamos hablando de que alguien nos tocó la bocina. Estamos hablando quizás de un auto girando hacia nosotros en una mañana de llovizna que logró detenerse, pero que viene otro auto desde la pista contraria y lo chocó y paró a 2 metros de nosotros. También estamos hablando de nosotros pasar tranquilamente con una luz verde y ver a otra persona que se pasó la luz roja y gracias a Dios no nos tocó. Entonces, buena manera de comenzar el día en el trabajo, pero uno agradece a Dios porque uno sabe que es Dios quien guarda, es Dios quien protege, es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Y sé que como nos ha librado a nosotros, sé que a usted también le ha librado muchas veces de accidentes y quizás no nos hemos dado ni cuenta, pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha ayudado y Dios nos ha librado. Por eso quiero agradecer, por eso que es importante. Acompáñenme en oración, por favor, para comenzar este mensaje y que Dios tome el control. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti en esta mañana, Señor, en esta hora, para darte gracias por este día, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por tu bondad. Oramos, Padre, por este momento para que usted tome el control, Señor, de esta palabra. Es tu palabra, Señor, es tu escritura, es tu iglesia, Señor. Nosotros solamente administradores, Señor, solamente siervos inútiles delante de ti, Señor. Pero oramos, Señor, en esta hora para que esta palabra, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, Señor, pueda entrar, Señor, en lo profundo de nuestros corazones y que pueda dar frutos, Señor, como aquella semilla que cayó en buena tierra, Señor. Oramos, Padre, por esta palabra, Señor, para que usted tome el control de mi vida, de este lugar, Señor, y que pueda sacar, Señor, toda distracción que pueda haber, Señor, en este lugar, en nuestras mentes o en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Con la ayuda del Señor me gustaría comenzar con el libro de Hebreos, ¿ya? Es un libro bastante, digamos, teológico, bien denso, pero se puede entender, ¿ya? Toda la palabra de Dios fue escrita para que nosotros pudiéramos leerla, pudiéramos escudriñarla, pudiéramos aprender y pudiéramos, por supuesto, participar de ella, ¿cierto? Y el libro de Hebreos es un libro muy hermoso, ¿ya? Si bien, como decía nuestro hermano Lidier, debemos estar en una iglesia que sea cristocéntrica, que el mensaje sea cristocéntrico. Si Cristo no está en el mensaje, de nada sirve. Si Cristo no está en la iglesia, de nada sirve. Si Cristo no está en nuestra vida, de nada sirve. Y da la casualidad que el libro de Hebreos presenta a Cristo en todas las cosas. Cristo superior a todas las cosas, superior a todas aquellas cosas que nosotros pensamos que son importantes. No, el autor dice que Cristo es mayor. Y hay que entender un poco sobre el libro de Hebreos. Si bien no sabemos quién lo escribió, no se sabe, y tampoco vamos a entrar en especulaciones, simplemente no se sabe, Dios lo sabe. Pero sí sabemos que es palabra inspirada por Dios. Sí sabemos que fue escrito a un grupo que se manejaba con las cosas del Antiguo Testamento, que se manejaba con el sistema de sacrificios, que se manejaba con el tema de los ángeles, con la ley, con Moisés. Entonces podríamos decir que está dirigida a los judíos, ¿cierto? Que manejaban estos temas, ¿ya? Mientras preparaba esto, leía una frase de un autor que decía que el libro de Hebreos fue escrito por un hebreo, porque manejaba el tema, a un grupo de hebreos para que no se comportaran como hebreos. Interesante, a lo largo del mensaje lo vamos a entender mucho mejor. Pero lo impactante de esto es que el autor, por supuesto inspirado por Dios, apunta a cada pilar fundamental que tenían estos hombres en esa época y los va destruyendo todos. Todos los pilares que creamos tener nosotros en nuestra vida, el Señor los derriba, los rompe, los baja y en su lugar pone a Cristo. Los judíos
Defienden hasta el día de hoy su sistema de sacrificio, su templo, a Moisés, a Aarón, a los ángeles. Pero el autor, a lo largo de los capítulos, va presentando: Cristo es mayor que los ángeles. ¿Cree en Moisés? Está bien. ¿Cristo es mayor que Moisés? ¿Tienes tu sistema de sacrificio? ¿Cristo es mayor? ¿Tienes tu pacto, tu antiguo pacto? Cristo trae un mejor pacto. Y va poniendo a Cristo en su lugar. De la misma manera, a cada uno de nosotros, hermanos, puede ser que en algún momento de nuestra vida tengamos algún pilar firme para nosotros, a nuestra propia visión o opinión. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, derriba todo. Derriba todo lo que nosotros pensamos que está bien. El Señor lo derriba. Porque no hay espacio para nada más si no está Cristo en nuestra vida. Familia, Cristo está primero. Trabajo, Cristo está primero. Cristo es lo primero que debe estar en nuestra vida. Un mensaje cristocéntrico. Hebreos te presenta a Cristo de la mejor manera, perfecto, superior, sublime. Eso es lo que vamos por supuesto, con la ayuda del Señor, poder entender, ¿ya? El día de hoy nos vamos a centrar en los primeros 2 versículos, capítulo 1. Ya esto va a ser una serie larga, muy larga, pero sé que el Señor va a hablarnos a través de su palabra. Sé que el Señor algo nos tiene que decir a través del libro de Hebreos, ¿cierto? Le invito a que podamos ir al primer texto. Hebreos capítulo 1, del 1 al 2. ¿Había leído antes el libro de Hebreos? ¿Sí? Qué bueno. Hebreos 1, del 1 al 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El libro de Hebreos es una exhortación de principio a fin, una exhortación a permanecer en Cristo, a perseverar en la fe, a permanecer en el Señor, desde principio a fin. Y el autor va utilizando todos los recursos que él tiene. ¿Cómo una persona puede convencer, en este caso, a un judío? ¿Cuál es la información que tiene un judío? El Antiguo Testamento. Entonces, para poder convencerlo, va a utilizar la misma información que él tenga. Él tiene el Antiguo Testamento, tiene la Torá, ¿cierto? Entonces, empieza a citar. Vamos a ver muchas citas del Antiguo Testamento. Vamos a ver mucha alusión a los sacrificios, a Moisés, a Abraham, Melquisedec, el Antiguo Pacto. Y él va trayendo todo a Cristo, algo nuevo, algo mucho mejor, ¿ya? Y esto es lo que leemos en los primeros versículos. Lo voy a volver a leer. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el primer punto, hermano, que vamos a tocar es que Dios habla. Dios habla a su pueblo, se comunica. A diferencia de todas estas pseudo religiones que se han levantado el día de hoy con ídolos, estatuas y todas aquellas cosas que uno ve, ¿cierto? Pero como bien dice la Escritura, más no pueden hablar, no te pueden oír, no te pueden ver, simplemente es un trozo de yeso, de material de construcción que levantaron para adorar, como los israelitas levantaron su becerro de oro. Pero no, nuestro Dios, tu Dios, se comunica. Nuestro Dios habla. Nuestro Dios no está en silencio, callado. Nuestro Dios quiere decirnos muchas cosas, pero muchas veces nosotros estamos cerrados. Muchas veces nosotros estamos apartados de Dios. Muchas veces nosotros estamos lejos de Dios. Por eso no escuchamos. Pero la realidad es que nuestro Dios se comunica. Nuestro Dios habla. Y me gustaría ir a Génesis capítulo 1, del 27 al 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, instrucción de Dios hacia el hombre, y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya desde un principio vemos a Dios hablando, a Dios comunicándose con Adán, con Eva, con la humanidad, con el ser humano, ¿cierto? Pero lo importante es que tenemos un Dios, hermano, que nos habla. Un Dios personal, en el sentido de que se va a comunicar con cada uno de nosotros, no solamente con el pastor, no solamente con el predicador que se para acá adelante y expone la palabra, no. El Señor se comunica con su pueblo, con cada uno, a través del Espíritu Santo, a través de la oración, a través de Cristo, a través de su palabra. El Señor tiene tantas cosas que decirnos, hermano, pero nosotros tenemos esto cerrado. Acá habla el Señor. Una vez un predicador dijo: ¿quieres que Dios te hable? Léela, lee la Biblia. ¿Quieres que Dios te hable audiblemente? Léela en voz alta. Porque esta es la palabra de Dios, este es el mensaje de Dios. No hay profecía nueva, no hay palabras nuevas. No hay misterios que para nosotros aún están por revelar. Toda la revelación culminó con Jesucristo. Toda la información importante está en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Es que, hermano, quiero saber lo que hay al fondo del mar, en el universo. No es importante. Créame, hermano, que cuando estemos delante de Dios, lo último que vamos a preguntar es qué había en el fondo del mar. Ahora tenemos dudas. No sé si usted se hace esas preguntas, yo sí. Pero creo que cuando estemos delante de Dios, vamos a caer. Vamos a caer al piso. Solamente vamos a adorar. Como los ancianos que vemos en Apocalipsis, que se sacaron todas sus coronitas y las dejaron ahí y adoraron. De la misma manera nosotros. Pero Dios habla. Pero habla a través de su palabra. Esto también lo vamos a ver ahora. Dios habló a los antepasados en los tiempos que precedieron al nacimiento de Jesús y les comunicó su revelación, ¿cierto? Dios es el que origina este plan de salvación, este plan de redención para la humanidad. Dios, a través de la historia, se ha ido comunicando con los hombres, ¿cierto? Y ha ido revelando de manera progresiva el plan de salvación, hasta que vino Cristo y reveló todas aquellas cosas. Apocalipsis presenta a Cristo como la revelación final de Dios. Si tienes dudas, hermano, si no sabes qué hacer, Cristo es lo que envió Dios para nuestra vida. En Cristo está lo que necesitamos. En Cristo está lo que nos hace falta. Te sientes mal, te sientes vacío, te sientes afligido, te sientes incompleto. Te falta Cristo. Cristo es el plan de salvación de Dios. En Cristo somos salvados, en Cristo somos redimidos. Y solamente en Cristo podemos llegar a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No que haya muchos caminos para ir a Dios. El camino, la verdad, la única verdad y el único dador de la vida. Nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al Padre si no es por medio de Cristo. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que hoy se levantan hombres, mujeres que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar, querubines de Dios, y vienen con un mensaje nuevo, vienen con una revelación nueva. No, es que yo estaba en Colombia y el Señor me habló y me dijo que tienen que venir y entregar todos sus diezmos porque Dios les va a multiplicar. ¿Qué dice la iglesia? Amén. Y eso es por ignorancia nuestra, por ignorancia de la iglesia. Porque muchas veces nos falta de esto y nos engañan. Nos falta palabra de Dios y somos engañados. Dios no está solamente en Colombia. Dios no está allá, no sé, en China, en Corea, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Dios está acá. Dios está en ti. Dios está con nosotros. Dios está en tu corazón, en tu mente.
Porque si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de nosotros. Y ahí sí que habla. Y no hay quien lo calle, ni siquiera nosotros. Podemos gritar, podemos poner música fuerte para no escucharlo, pero Él está acá. Está acá. Ahí te va a hablar. Acá nos va a hablar. Pero no nos va a hablar cosas nuevas. Entendamos eso, nos va a recordar estas cosas. Y si viene un mensaje nuevo que no está acá, cuidado. El mismo apóstol Pablo dijo, cualquiera que sea que venga y tenga un mensaje diferente, un evangelio diferente, sea anatema. E incluso un ángel del cielo, anatema. Esta es la profecía más grande, más confiable, más segura que nos entregó el Señor. Y Dios mismo se ha encargado de preservarla a lo largo de los años. ¿Cuántos hombres se han levantado y han quemado Biblia? Han encarcelado cristianos, han matado cristianos para destruir esto, para desaparecer a Dios de la ecuación. Pero no pueden, porque la fuente es Dios. El que revela es Dios, el que cuida es Dios. Y el que se va a encargar de comenzar algo y terminarlo, de perfeccionarlo hasta el día de Cristo, es Dios, no nosotros. Por eso cada vez que intentan destruir esto, más se convierten. ¿Has escuchado de la historia de China, por ejemplo? Intentaron aniquilar a todos los cristianos, pero se multiplicaron como chinos. Y aparecieron. Porque esto, hermano, es revelación de Dios, es palabra de Dios y viene con poder. Como bien decía Pablo, no es sabiduría humana, no es conocimiento, es poder de Dios para salvación. Entre los antepasados que recibieron la revelación de Dios estaban, como por ejemplo, Adán, ¿cierto? Lo leímos en Génesis. Está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, por poner algunos ejemplos. Y leamos algunos. Dios habló a Adán al fresco del día. Génesis 3:8. ¿Te gustaría que Dios le hablara al fresco del día? Estar ahí en su jardín, si es que tiene jardín, y que se presente Dios y a conversar con él. Adán tuvo ese privilegio. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Independiente que ellos hayan pecado y se hayan sentido avergonzados y con miedo y por eso se escondieron, Dios estaba ahí, al fresco del día, paseando por el huerto. ¿Ya? Esa era la comunicación que en ese punto ellos tenían con Dios. Por supuesto se vio afectada por el pecado, pero estaba Dios y se comunicaba con su pueblo, siempre. Veamos otro ejemplo. Santiago 2:23. Dios se comunicó muchas veces con Abraham por medio de visiones, por medio de visitas, a tal punto que Abraham fue conocido como el amigo de Dios, ¿cierto? Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Le gustaría ser conocido como el amigo de Dios? Que, no sé, en 100 años más lean sobre la historia de la iglesia y se escriba sobre nosotros. No, estaba el pastor Claudio, lleno del Espíritu, y era amigo de Dios. El hermano Lidier, el hermano Israel, el amigo del Señor. Increíble. ¿Qué tipo de comunión tenían estos hombres para llegar a ese punto? Dios siempre está disponible. No es que a ellos se le haya revelado, digamos, más o en mayor cantidad que a nosotros, por ejemplo. El mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu. A Jacob en un sueño, con Moisés cara a cara. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Ya? Otras versiones hablan de la carpa o la tienda de reunión, ¿cierto?
que fue aquella tienda que había levantado Moisés, un poco apartado del campamento, ¿cierto? Para poder conversar con Dios. Y todos aquellos que tuvieran peticiones delante de Dios podían ir y presentárselas delante de Dios. Pero Moisés entraba y conversaba cara a cara, como cualquiera conversa con un compañero, con un amigo, una conversación. Imagínese, hermano. Imagínese ese tipo de comunión. La pregunta es, ¿está esa comunión hoy en día? Yo diría que sí, y mucho más. Porque ahora, por medio de Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Ellos iban a la tienda de reunión para conversar con Dios, pero nosotros somos la tienda de reunión. Porque Cristo, el Espíritu Santo, está en nosotros. Y como Moisés, como Josué, como muchos hombres que se levantaban e iban a esa tienda para conversar con Dios, de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad, el privilegio, el regalo, la bendición de conversar con Dios. Quizás no vamos a ir fuera de la ciudad a esa tienda, pero sí en lo privado, como nos enseñó Jesús. Sí en nuestros aposentos, en secreto, como dijo el Señor. El tema es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos comunicando con Dios? ¿Estamos buscando su presencia? ¿Estamos preocupados de que Él nos hable? Por medio de los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, la revelación de Dios fue registrada en forma escrita, en forma de historia, salmo, proverbios, ¿cierto? Profecía. Y los profetas fueron todos aquellos santos llamados por Dios para poder entregar el mensaje de Dios, ¿cierto? Y en este punto, que es bastante importante, Dios siempre, hermano, va a hablar. Siempre nos va a hablar, independiente de que nosotros no queramos escuchar. El Señor nos va a llamar y nos va a entregar el mensaje, como sea. No es como hoy en día que, no sé si usted maneja estos temas sobre las citaciones, que te la tienen que entregar en persona para que sea efectiva, ¿cierto? Y uno se escapa de eso. Uno no quiere recibir el sobre. No, dile que no estoy. Porque si no la recibo, no cuesta, ¿cierto? Pero no nos podemos escapar de Dios. No nos podemos esconder de Dios. Vamos a recibir la exhortación de Dios. Si es que lo estamos haciendo mal. Si lo estamos haciendo bien, vamos a recibir la bendición de Dios. Pero algo vamos a recibir de parte de Dios. Cuando Dios enviaba un profeta al pueblo, el pueblo sabía de qué se trataba. Sabía que venía. Porque el profeta levantado por Dios era una de las últimas opciones que Dios tenía para poder hacer que el pueblo volviera y se arrepintiera de sus malos caminos. Cuando el pueblo dejaba a Dios fuera, Dios levantaba un profeta y le decía, ve y habla. Casi siempre era juicio, casi siempre era arrepentimiento. Leamos algún ejemplo. Joel, capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová que vino a Joel. ¿Ya? Amós, capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Ya? Abdías 1:1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Algunos ejemplos. Puede leer a todos los profetas y va a ver lo mismo. Dios llama, Dios levanta, pero no es el mensaje de Joel, no es el mensaje de Abdías, no es el mensaje de Claudio, de Ignacio, de Germán, de Israel, no. Palabra de Jehová vino a, palabra del Señor vino a. Hermano, no es lo que yo piense, lo que yo sienta en mi corazón, porque hoy
estoy feliz, mañana voy a estar molesto, pasado mañana voy a estar deprimido. Y el mensaje va a ser diferente todos los días. Pero palabra de Jehová, palabra del Señor, ayer, hoy, mañana, la misma. Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Él nos prometió algo y así va a ser. ¿Te aferras a las promesas de Dios? Amén. Pero nos aferramos porque sabemos que Dios es veraz, que no cambia, que no se arrepiente, que no nos dice sí y después no. Dios dice sí, o nos puede decir desde un principio no, pero así va a ser. Palabra de Jehová. Eso recibieron los profetas, eso hablaron los profetas. El pueblo se arrepentía o el pueblo no hacía caso, pero el profeta hacía su trabajo, ¿cierto? Muchas veces, hermanos, nosotros podemos ser usados por Dios, como Dios levantó a un profeta. No vamos a tener ese oficio de profeta, pero sí vamos a profetizar mediante esto, la profecía más segura. Cualquiera que cita, que habla, que exhorta, que enseña esto, está entregando la profecía de parte de Dios. No es algo nuevo, no es algo nuevo, es algo que Dios ya dejó. Así que, hermano, prepárese. Puede llegar un momento en que Dios lo use a usted para entregar un mensaje, para entregar un mensaje exhortativo, para entregar un mensaje de consolación quizás, para entregar un mensaje y que sea edificante para toda la iglesia y que todos salgamos pero edificados de acá. Pero prepárate, porque Dios te puede usar. Y de la misma manera como nos puede usar para pregonar, puede usar a otro para hablarnos a nosotros. Y en esos momentos debemos discernir correctamente si proviene del Señor, si está acá. Amén, Señor. Amén. Como Nínive cuando fue Jonás, el Señor habló. Amén, Señor. De la misma manera nosotros, hermanos, si viene alguien, un hermano, nos exhorta, nos habla, nos corrige, tiene una palabra de edificación para nuestra vida, si está acorde al mensaje bíblico, hermano, no se enoje. No apriete los dientes. Amén. Si es de consolación, amén. El Señor nos consuela a través de su palabra. Pero el Señor nos puede usar y debemos estar preparados, hermano. Usó un burro en el Antiguo Testamento y habló. ¿Cuánto más no nos podrá usar a nosotros? Que podemos caminar, podemos andar, podemos recorrer, podemos hablar. ¿Cierto? Pero lo importante es que el mensaje de los profetas, nuestro mensaje y el mensaje que queramos entregar, sea bíblico. Sea bíblico. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, pero quiero leer el 20 también. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos santos hombres de Dios hace alusión a los profetas. Si usted lee otra versión, como por ejemplo la NTV, va a leer profetas, ¿cierto? Y esto es interesante porque todos los hombres santos de Dios que fueron llamados por Dios para entregar el mensaje de Dios para el pueblo de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Porque no era un mensaje humano, no era sabiduría humana, no eran grandes filosofías, era la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, hermano. Eso está hoy en medio de nosotros, la palabra de Dios inspirada. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que estimamos conveniente, es la palabra del Señor. Muchas veces, hermano, como le dije hace un momento, Dios nos va a hablar.
Leímos en el versículo 1 que Dios habla de muchas maneras, de muchas formas, ¿sí? Por medio de los profetas. Hoy en día es lo mismo. Dios habla a su pueblo de muchas maneras, pero principalmente aferrado al mensaje bíblico, aferrado a sus propias palabras. Y en eso nosotros debemos aferrar, en eso nosotros debemos estar firmes, porque hermano, nos va a tocar hablar, nos va a tocar exhortar, nos va a tocar enseñar, nos va a tocar visitar a alguien que quizá va a necesitar algún consejo. No le vamos a querer hablar de lo que sentimos de nosotros mismos. No le voy a dar un consejo humano del que yo estime lo mejor. Le vamos a dar un consejo del Señor. Le vamos a abrir la Escritura. Le vamos a hablar de parte del Señor. No de parte de Ignacio. No de parte de Alexander. No de parte de Luis. De parte del Señor. Un mensaje de parte del Señor. Y en eso nosotros debemos tener cuidado. Por eso, y le vuelvo a decir, hay que prepararse. Hay que prepararse. Hay que conocer el mensaje. Como bien decía nuestro hermano Lidier, el Señor necesita que nosotros estemos capacitados para poder usarlo. Si no estamos capacitados, Dios va a usar a otro. Si tampoco está capacitado, Dios va a usar al que quiera servir, al que quiera comprometerse, al que quiera levantarse las mangas, los pantalones, como sea, y trabajar en la viña. Despojarse de todo aquello que intervenga y trabajar y servir. A ese va a usar el Señor. ¿Te va a usar el Señor? ¿Te va a levantar el Señor a ti para que le sirvas, para que hables, para que prediques este mensaje que el Señor mismo nos ha entregado? Amén. Si es así, amén. Pero muchas veces, hermano, debemos recibir o entregar un mensaje exhortativo. Un mensaje que no muchas veces va a ser bien recibido. Un mensaje que quizá algunos se van a tapar el oído. O quizá se puedan enojar contigo. Es parte de, a los profetas los mataron. Al mismo Señor lo crucificaron por entregar el mensaje. No tengan miedo de hablar. No sientas temor del Evangelio. Como dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. No te avergüences de lo que el Señor puede hacer a través tuyo. No te avergüences. Que no te dé miedo. Que no te dé miedo. Los profetas se levantaron valientes a ir a hablar no a una persona, a un pueblo, a una ciudad, a una nación, de que vendría juicio. Y se enojaron contra ellos. Los apedreaban, los golpeaban, porque no querían saber nada de Dios. Se van a enojar contigo, hermano. Se van a molestar contigo. Pero en ese momento recuerda que nuestra recompensa no está aquí en la tierra. Nuestra recompensa no es que nos digan gracias, qué buen mensaje, qué lindo el mensaje. No. Nuestra recompensa después va a ser con el Señor cuando nos diga, buen siervo fiel. En lo poco me serviste, en lo poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Pero no tengan miedo, hermano. El mensaje exhortativo o la disciplina de parte del Señor nunca es bien recibida. A nadie le gusta ser reprendido, a nadie le gusta reprender a otro. Lo evitamos, no nos gusta. Pero el Señor lo hace en cada página de la Escritura. ¿Por qué nosotros no? Hebreos 12:10 dice lo siguiente. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Está hablando de padres terrenales. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ya el texto está hablando de disciplina. ¿Ya? ¿Para qué somos disciplinados? De parte de Dios, para participar de su santidad. ¿Qué significa ser santo delante de Dios? No es tener un par de alitas, no es tener una, ¿cómo se llama? Aureola
arriba de la cabeza y que nos veamos santos, no. Santo etimológicamente significa apartado. Somos santos de Dios, somos apartados de Dios y para Dios. Dios nos tomó del mundo, de nuestro pecado, y nos trasladó y nos dejó acá. Santos, apartados. Cuando somos corregidos, cuando somos disciplinados, cuando recibimos el mensaje exhortativo de parte de Dios, es para participar de este proceso que está haciendo Dios con nosotros. No nos molestemos. Si alguien viene y nos corrige algo, nos exhorta algo, y si usted tiene que ir a hacerlo, ore y ore al Señor, que el Señor tome el control de todas las cosas. Vuelvo a decir, lo importante en el mensaje bíblico, en el mensaje que viene de parte de Dios, es que esté acorde al mensaje que ya se entregó, ¿cierto? Voy a poner mucho énfasis en eso, porque no nos podemos salir de ese mar, no nos podemos salir de aquella estructura que Dios nos dejó, que es esta. Podemos predicar, podemos enseñar, podemos decir muchas cosas, pero tiene que estar acá. Tiene que estar aferrado al mensaje. No nos podemos desviar. Por muy lindo que suene, por muy convincente que suene. Mensaje bíblico. 1 Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración ¿de qué? Del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, van a venir muchas personas con sus ideologías, con sus filosofías, con sus pensamientos humanos, con la bondad del ser humano, con la bondad del corazón, con el respeto, con el amor, todo lo que escuchamos. Pero eso solamente es sabiduría humana, solamente son ideologías que están afuera, solamente es un discurso que suena bien, solamente son palabras que suenan lindo. Pero si hablamos espiritualmente, si hablamos de eternidad, si hablamos de salvación, esto es lo mejor que podemos recibir. La palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Recibir palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y hermano, no solamente el día domingo, por favor. No se quede con lo que está escuchando ahora. No. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días. Porque es fácil enfriarse. Es fácil apartarse. Y es tan difícil, hermano, volver y sentir la presencia de Dios. Es fácil irse al mundo. Es fácil relajarse. Es muy fácil, hermano, dejarse llevar por la corriente de este mundo. Pero es tan difícil nadar contra la corriente. Es tan difícil volver a sentir la presencia de Dios. No descuidemos lo que Dios nos ha entregado, porque nos va a costar todo recuperarlo. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de comunión, día a día. Pablo sabía el mensaje que estaba entregando. Sabía que era palabra inspirada por Dios. Sabía que era el poder del Espíritu Santo por medio de él, fundando iglesias, preparando maestros, preparando pastores, preparando diáconos, preparando todo. Poder de Dios. No era la sabiduría de Pablo. Y ahora, en estos últimos días, versículo 2 de Hebreos 1, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Ya? Dios habló de muchas formas, de muchas maneras,
a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero ahora, hoy, nos ha hablado por medio de su Hijo. De su Hijo. Cristo, Jesucristo, las palabras de Cristo, la vida de Cristo, la obra de Cristo. Dios ha hablado por medio de Jesucristo. Ambas partes de la revelación de Dios conforman una unidad debido a que no hay más que un autor. ¿Ya? No hay más que un espíritu. Y no hay más que una revelación. Si bien fue diferente en tiempo pasado por los profetas, nuestros antepasados, y hoy por medio de su Hijo, es el mismo mensaje, es el mismo autor, es el mismo Espíritu Santo, es la misma inspiración. Pero ahora Dios ha hablado por medio de su Hijo. Y no se contradice, hermano. También quiero aclarar eso, no se contradice. Porque he escuchado a creyentes decir que el Dios que tenemos ahora es diferente al Dios del Antiguo Testamento. He escuchado aberraciones de creyentes que dicen que el plan A de Dios falló y que ahora su plan B, que es Cristo, sí funciona. Que todo el Antiguo Testamento fue un error y que ahora en Cristo está todo bien. Pero no es así. La revelación de Dios fue progresiva a lo largo de los años, hasta que Cristo se encarnó, hizo su obra, murió, resucitó, está a la diestra de Dios, pero cuando llegue el final, ahí recién podemos decir, ya, se acabó. Pero ahora todavía tenemos las palabras de Dios, todavía tenemos las palabras del Señor, y que todavía están vigentes para nosotros. ¿Ya? Como Dios ha hablado por medio de su Hijo, así el Hijo ha hablado por medio de los apóstoles, que, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron los libros del Nuevo Testamento. Hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir. No se escape de algunos libros, no evita algunos libros. Apocalipsis nos da miedo, da esperanza. Los profetas nos dan miedo, nos ayudan a saber que hay un juicio, que si nos apartamos de Dios, el mismo juicio es para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, de Génesis hasta Apocalipsis, toda. No pase rapidito algunos libros, léalo, dele tiempo. Cada página, cada libro, cada autor inspirado por Dios, algo nos va a entregar, algo nos va a decir el Señor. Hasta en el libro de Esther, porque algunos dicen que Dios no está en ese libro. No, sí está en ese libro. Y también podemos recibir de parte de Dios en ese libro. La revelación de Dios está completa en Cristo. No hay nuevas revelaciones, no hay palabras proféticas nuevas. Toda la revelación de Dios termina con Jesucristo. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Nos aferramos a las palabras de Cristo. Cristo dijo muchas cosas, enseñó muchas cosas, entregó muchas parábolas, entregó muchas verdades a nosotros. ¿Las estamos escuchando? ¿Las estamos atendiendo? ¿O las pasamos rapidito? Pasamos rapidito y volvemos al Salmo 23 y volvemos al Salmo 91. No, pues hermano, Jesús habló de todo. Habló del infierno, habló de la salvación, habló de
del Dios Padre, del Espíritu Santo, del Consolador. Habló del pecado. Habló de todas las cosas. Pero debemos aferrarnos a sus palabras, no a otra cosa, hermano. Puede venir el presidente más grande del mundo. Puede venir el que se haga llamar el profeta más bendecido de Dios, el apóstol más grande de parte de Dios, el querubín más poderoso. Puede venir hasta tu madre, mi madre. Pero si viene con un mensaje nuevo, lo siento, pero no. La última revelación fue Cristo. Y en Él se terminó todo. Se terminó todo. Si quieres escuchar cosas nuevas, si quieres algo nuevo, lee la Biblia. Hay tantas versiones para escuchar el mismo texto de diferentes formas. No te aburras de la Escritura. No pienses que ya llevamos ¿cuántos años? ¿7? ¿8? No pensemos que por llevar 8 años ya sabemos esto. No pensemos que quizá cuando se lea, por ejemplo, la historia del buen samaritano, ya la conozco. Ya sé, ya pasamos eso. No pensemos que cuando leamos el buen pastor, quizá en el Salmo 23, ya lo escuché ya. No, hermano. La palabra de Dios es para nuestra vida, para nuestro corazón, para alimentarnos cada día del Señor. Nunca nos debe aburrir, nunca nos debe bastar. Nunca. Y si nos está aburriendo, hay un problema acá. No acá. Hay un problema acá y acá. Pero no pensemos eso en nuestro corazón, que por llevar mucho tiempo, ahí, ya lo manejo ya. No, hermano. Juan capítulo 15, versículos 4 y 5, dice así. Permanecer en mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando se refiere a nada, créame, hermano, que nada. Si ahora que estamos en Cristo, pocas cosas podemos hacer para Dios, sino servirle y hacer lo mínimo que Él nos pide. Imagínense fuera de la vida, fuera de Cristo, nada podemos hacer. La exhortación es a permanecer en Cristo, hermano. No te sueltes, no te relajes, no bajes tus brazos, no bajes tus manos, no te relajes. Vuelvo a decir, es fácil relajarse, es fácil dejarse llevar por la corriente, es fácil dejarse influenciar, pero es muy difícil volver a la iglesia después de meses. Es muy difícil volver a orar después de mucho tiempo. Es muy difícil buscar la presencia de Dios después de pecar. Es muy difícil retomar las cosas que antes hacíamos, digamos, con normalidad, pero que ahora no podemos a causa del pecado, a causa de nuestra indiferencia, a causa de nuestra dureza. Que le vuelvo a decir, hermano, es fácil salir de acá y no volver, pero es difícil volver. Si bien la obra la hace el Señor, si bien Él nos llama, si bien Él nos va a buscar, si bien Él va a buscar a la oveja perdida, pero nos va a dar tiempo. El hijo pródigo hizo lo que quiso y fue llamado, pero cuando ya no tenía nada, con dolor. Vuelvo a exhortar, no nos relajemos en las cosas del Señor. Al contrario, más ferviente, más fervoroso, más amor, más pasión, más ganas de querer servir a Dios, más ganas de querer salir a predicar, más ganas de querer enseñar,
más ganas de querer venir a la iglesia, más ganas de querer ir a reunión, más ganas de querer conectarse el día martes, de participar los miércoles, de hacer todas las cosas que Dios nos da por gracia. Por gracia tenemos iglesia, por misericordia. Podemos tener bautismo este fin de semana. Por misericordia podemos estar acá. No lo desaprovechemos, hermano. Queda poco. Dios sigue dando tiempo. Sigue mostrando de su gracia, de su misericordia. Pero queda poco tiempo. Dios es de gracia. Dios es de amor. Sí. Y gracias, Señor. Da oportunidades. Da 1000 oportunidades. Pero queda poco. Y va a llegar un momento en que esa puerta se va a cerrar. Va a llegar un momento en que el Señor volverá. Y en ese momento, espero en el Señor que cada uno de nosotros estemos ahí con aceite, atentos al regreso de Cristo. Aférrate a Cristo y a sus palabras, porque son las palabras y la revelación final de Dios. Dios habló en su tiempo por medio de los profetas, pero ahora Él ha hablado por medio de su Hijo. A Él hay que oír. A Él hay que seguir. A Él hay que entregarle nuestra vida. Por Él vivimos, para Él vivimos. Y todas las cosas las hacemos porque Él está en nuestra vida. Si no, no seríamos nada, hermano. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, estamos delante de su presencia, Señor, en esta hora. Le damos gracias, Padre, por esta palabra. Le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos exhorta, usted nos habla.